Buenas tardes y sean bienvenidos a nuestro programa La Mula Política. Hoy estaremos como siempre con mi compañero Carlos Mares compartiéndoles información de nuestro estado, de nuestro país. Como capítulo especial, el día de hoy les presentamos la moneda de chocolate, una recapitulación de los acontecimientos más importantes de los últimos 20 años de nuestro país. Mucho gusto estar de nuevo contigo, Javier, y en esta ocasión recordaremos a nuestros últimos presidentes y analizaremos cómo es que sus acciones hoy en día nos afectan. Así es, mi estimado, y es por esto que el día de hoy nos acompañan la licenciada Valeria Gauna y el estudiante de la Universidad Michoacana, David Velázquez, quienes con sus conocimientos enriquecerán este programa y sobre todo nos ayudarán a comprender mejor los acontecimientos de nuestro país. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo mis conocimientos con la gente que nos escucha. Gracias, Javier, por invitarme aquí a estar en esta estación con ustedes. Gracias a ustedes. Para comenzar con este interesante capítulo, me gustaría que nos contaras un poco acerca de los principales acontecimientos en el gobierno del señor Miguel de la Madrid Hurtado. Claro que sí, Carlos. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se dio uno de los acontecimientos más representativos de la historia aquí en México, el terremoto de 1985, el cual afectó a una gran parte de la población. Pero aquí lo importante es la decisión del presidente a no dejar al ejército ni a otras naciones ayudar a los civiles. Debo de admitir que esa fue una decisión bastante cuestionada por parte del presidente, ¿no creen? Claro que sí, Javier. ¿Y tú, David, crees que tomó la decisión correcta el presidente? Pues la verdad no lo sé, y es que a pesar de que el presidente no haya aceptado la ayuda de países extranjeros y no haya dejado al ejército ayudar a los civiles, salimos adelante. Sí, claro, pero también hay más presidentes que han hecho cosas no muy admirables, ¿no? Claro, también tenemos al presidente Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Valeria? Fue él quien recibió al Papa Juan Pablo II en su primera visita a México, sin mencionar la expropiación de Telmex, siendo el Grupo Carso su mayor comprador. Bueno, también está el presidente Ernesto Zedillo. David, ¿has estudiado al respecto? Bueno, sé que Zedillo fue el presidente que sucedió a Salinas de Gortari, y la verdad es que le tocó un trabajo muy grande, puesto que tenía que sacar a México de la crisis en la que vivió cuando Salinas de Gortari dejó el poder, la cual se acumuló a lo largo de todos estos años. Comenzamos cuando Zedillo decide aplicar el Fobaproa, esto para poder salvar la deuda de los bancos y que no se perdiera todo el dinero de los ahorradores. Exactamente, sabemos que Zedillo sin duda sufrió todo lo que Salinas dañó. Sin mencionar el hecho de que el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en su sexenio. Muy bien, Radio Escuchas. Ahora daremos introducción a uno de los temas más importantes de nuestro capítulo. Por la mañana del 2 de enero de 1993, se depositaron oficialmente millones de billetes y monedas en todos los bancos del país, con los que México inició uno de los más importantes cambios en su economía: la eliminación de los 3 ceros al peso mexicano, poniendo fin a la inflación. Como ya sabemos, desde los gobiernos pertenecientes a los años 80, la moneda mexicana comenzó a tener una constante y preocupante devaluación que llegó a su límite en el año del 93. En efecto, Javier, y la verdad es que este hecho fue bastante interesante. Resulta que México contaba con un nivel de capital lo suficientemente elevado como para poder permitir manejar cantidades inmensas entre la población. Pero, al tener una tasa de inflación y de intereses tan altos por parte de economías extranjeras, se dio una desconfianza en el mercado mexicano. Con el asesinato del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, los inversionistas perdieron mucha confianza en el mercado mexicano y se empezaron a retirar los capitales del país. Eso es muy cierto, David. De hecho, al momento en que México se quedó sin dinero, se vio obligado a cambiar de la inflación a la devaluación. Una prueba de esto es que, el dólar valía 3.4 pesos y al inicio del gobierno de Zedillo llegó a costar hasta 7.2 pesos. Entre otros de los acontecimientos más importantes de la historia de la economía de México se encuentra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual se firmó entre los países de México, Estados Unidos y Canadá en 1992, el cual entró en vigor hasta 1994, cuando las cámaras legislativas de los países involucrados lo aprobaron. Este gran tratado fue propuesto por el presidente estadounidense George Bush y hubo muchísimas dificultades porque tanto en Estados Unidos como en México había diferencias de opiniones en cuanto a las situaciones económicas de los países. Pero finalmente fue puesto en vigor este tratado el 1 de enero de 1994. Ok, David, y entrando al siglo XXI, ¿qué nos puedes contar? Muy bien, te puedo decir que el primer presidente de México del siglo XXI es Vicente Fox Quesada, y la verdad es que tomó una acción un tanto criticable. En 2001, después del atentado de Estados Unidos, de las Torres Gemelas, él decide manifestar su rechazo total en un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante la idea de que Estados Unidos entre en guerra con Irak. Pero esto lo hace en un momento clave, puesto que al querer renovar un acuerdo de migración, Estados Unidos lo rechaza rotundamente y lo pospone. Cabe resaltar que todos los gobiernos anteriores fueron del Partido Revolucionario Institucional y que Fox pertenecía al Partido Acción Nacional, siendo el primer presidente de México en pertenecer a este partido. Vamos a continuar con los últimos 2 sexenios de la República Mexicana.
Bueno, entrando con el presidente Felipe Calderón, también es del Partido Acción Nacional, y él comenzó la guerra contra el narcotráfico y hasta ahora no la han podido acabar con ella. Ahora, también cabe mencionar que entre sus tantos proyectos, el presidente planeaba construir una refinería para Pemex en Tula, Hidalgo, con la esperanza de generar nuevos empleos y aumentar la economía del país. Entre uno de los decretos más importantes que hizo Calderón fue la aplicación del decreto de austeridad en el cual redujo el sueldo de él y de sus secretarios de Estado. Y para finalizar este programa, en el año 2012 entra de nuevo el Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la Nación con el licenciado Enrique Peña Nieto. ¿Y qué nos puedes complementar sobre esto, Valeria? Sin duda, un acontecimiento muy importante es la aprobación de la reforma energética recientemente por el Congreso de la Unión. Esta reforma tiene como principal objetivo abrir las puertas a los países extranjeros para que puedan invertir en las empresas energéticas aquí en México, como lo son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues yo tengo este dato, que es el tren de alta velocidad México DF Santiago de Querétaro. Y fue anunciado el 1 de diciembre de 2012 por Enrique Peña Nieto y su gabinete. Es muy importante mencionar el hecho de que con los recientes disturbios de los normalistas en Iguala, la Unión Europea amenazó a México con cerrar el comercio. Aunque esto puede ser un gran golpe, esperemos que nuestro presidente tome las mejores decisiones. Con eso concluimos el programa. Muchísimas gracias por haber participado esta tarde. Gracias a ustedes por habernos invitado. Muchas gracias, Javier y Carlos, un verdadero honor. Bueno, público, pues muchas gracias y nos vamos. Los esperamos con La Mula Política la próxima sesión. Yo soy Carlos. Yo soy Javier. Hasta la próxima. Para mí, la historia de México representa todas las acciones de los mexicanos, al igual que sus errores, y así para no cometerlos otra vez. Para mí la historia de México es algo más que reflexionar sobre el pasado, sino una visión para nuestro pronto futuro. Yo, Valeria, considero que la historia es muy útil para aprender de los errores de nuestros antepasados y no volverlos a cometer en el futuro. Es por eso que las escuelas deben seguir enseñando historia, para que con esta herramienta hagamos de México un lugar mejor. Para mí la historia de México es algo muy importante en la vida, ya que los hechos se vuelven a repetir en la vida actual y tenemos que tenerlos muy presentes.